Y hay que ver si finalmente se da aquello de un cónclave corto o un tiempo corto en el que puedan llegar a tener una designación. Yo de lo que escuché que ya informaba el compañero Iván Páez y de otras fuentes leyendo todo lo que se genera en Ciudad del Vaticano, hay una suerte de coincidencia de que efectivamente puede que no dure 3 días. Pero en estas condiciones, no sé, hay coincidencia sí en la necesidad de que sea un papa que tenga más o menos las características de Francisco. Yo no escuché algo diferente, Iván, o ustedes pudieron escuchar algo diferente a ello. Sí, conversando con los fieles en su mayoría, piden que el próximo papa siga la misma línea iniciada por el Papa Francisco. Decía, cada uno, por supuesto, tendrá un carisma diferente, pero ese es el camino en el que la mayoría de los fieles desea continúe la Iglesia. Y ciertamente lo que se siente en el ambiente es que el cónclave va a ser corto. Los más arriesgados, los analistas más arriesgados hablan incluso de que el miércoles en la primera votación podemos tener un sumo pontífice. Yo particularmente no lo creo, probablemente entre el jueves y el viernes sí podamos tener ya a un papa, porque hay que decir que si nos remontamos a los últimos 130 años, ningún cónclave duró más de 5 días. Así que si seguimos esa línea, el cónclave que va a iniciar el miércoles tendría que ser corto. Claro. Ahora, ¿qué pasará si eventualmente en las primeras votaciones no se llega? El miércoles votan una vez, el jueves 4 veces, 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde, el viernes igualmente 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde. Si hasta ese entonces no hay los votos suficientes, los 2/3, 89, el sábado no se votará, será un día de oración y esto continuará el día domingo, lo que la mayoría dice no va a pasar, Santi y Oscar. Iván, mirando números, para ir más allá de las especulaciones, porque esta es una percepción muy particular. Me da la sensación que cuando vemos de las grandes agencias internacionales, las famosas listas de los candidatos más potables, más que nada es una especie de expresión de deseo de muchas comunidades, porque es muy difícil acceder a información que permita asegurar quiénes son los candidatos más potables y quiénes no. Salvo que vos me digas, no, sí, la verdad que al estar aquí en el Vaticano uno puede ya empezar a tener fuentes o cardenales que van cantando su voto. A mí me cuesta mucho creer que esto fuera así, por lo que creo que es más un deseo y una expresión de deseo quizá de países, de continentes respecto a algunos. Y ahí alguien levanta la mano y dice, el de Filipinas es el favorito. Otro dice, no, en realidad es el italiano. Otro dice, no, deberá ser un brasileño. Pero hay una cuestión objetiva y es que el 81% de los electores fueron designados por el Papa Francisco. Totalmente. Sí. ¿Qué fuerza real puede llegar a tener eso? ¿Tiene una incidencia real o independientemente a que él los haya designado, ya en este juego las cartas son diferentes? Las cartas son diferentes, Santi, porque si bien fueron creados por Papa Francisco, muchos de ellos tienen sus propias ideas. Muchos son conservadores. Realmente es difícil arriesgarse a decir quién es el candidato o quiénes son los preferiti, como se dice aquí en Italia. Hay un dicho romano que se está escuchando muchísimo en estos días. El que entra como papa sale como cardenal, es decir, el que entra como favorito finalmente no es electo. Pero algunos nos dicen, existen excepciones. Recuerden el cónclave en el que fue electo Benedicto XVI. Sí. Era un cónclave en el que estaba cantado que Ratzinger iba a ser el electo y efectivamente él fue anunciado papa como un papa de transición para seguir el camino iniciado por Juan Pablo II. Sin embargo, en este momento se busca ciertamente seguir ese camino iniciado por el Papa Francisco, pero hay que mencionar que hay un ala conservadora que busca también regresar a la Iglesia Católica a sus doctrinas originales, ciertamente siempre cerca de la gente, pero aferrándose a las históricas doctrinas de la Iglesia Católica. Sin embargo, me permito hacer una pequeña reflexión que se escuchaba en la homilía del domingo, el último día del Novendiali, en el que se leía el pasaje del Evangelio en el que Jesús le preguntaba a Pedro, que para los creyentes es el primer papa,
3 veces si lo amaba. Y en la homilía de esa misa se hacía la comparación. Jesús ya resucitado le preguntó 3 veces si lo amaba a Pedro, sin embargo, unos días antes Pedro lo había negado en 3 ocasiones. Es decir, el primer elegido por el propio Jesucristo no era un papa perfecto. Por ende, no esperemos un papa perfecto. Por supuesto que va a haber muchos que sean detractores, sin embargo, el objetivo de la Iglesia, de los cardenales diversos, venidos de distintas partes del mundo, es que desde esa diversidad puedan mostrar que en la Iglesia hay unidad y a partir de la Iglesia convertirse en un ejemplo para el mundo entero, en un mundo totalmente dividido por conflictos bélicos, por conflictos ideológicos, hasta ecológicos. Puede ser un mensaje muy potente que en la Iglesia se pongan de acuerdo y que rápidamente se escoja a un sumo pontífice. Conversamos con el cardenal Adalberto Martínez, quien presidió una misa en Roma también, y pidió oraciones para estos días que son fundamentales, Iván. Sí, el día domingo todos los cardenales tuvieron la posibilidad de presidir una misa en sus iglesias. Sabemos que cada cardenal es titular de una iglesia en Roma. Al cardenal Adalberto Martínez Flores le corresponde la Basílica de San Giovanni Porta Latina. En ese lugar él participó de una Eucaristía con diplomáticos de nuestro país, con la comunidad de Paraguay en Roma, y al término conversó con Telefuturo y él decía: es tiempo de estar de rodillas, es tiempo de rezar para que el Espíritu Santo conceda un buen papa a la Iglesia Católica, y él decía que sería ideal que sea alguien parecido al Papa Francisco. Lo escuchamos al cardenal Martínez Flores. Gracias al Papa Francisco, este va a ser el cónclave más universal de la historia, si se quiere, cardenal. Sí, es cierto. Bastante universal porque el Papa siempre podría conocerse como el Papa de las periferias. De hecho, estando en Argentina, él siempre miraba hacia los más pobres, hacia las personas más vulnerables, las personas necesitadas. Y él mismo decía que cuando fue elegido, traído al fin del mundo, de un país lejano. Y bueno, él ha tenido una mirada también para los países periféricos, porque la Iglesia, es cierto, es católica, es universal, y en ese sentido él escogió cardenales de lugares donde posiblemente nunca tuvieron, como es el caso del Paraguay. Por último, cardenal, en estas congregaciones que están teniendo en estos días, están viendo qué es lo que necesita el mundo y qué respuesta debe dar la Iglesia a la necesidad del mundo el día de hoy. Es cierto, yo creo que se necesita en el mundo de hoy muchas rodillas de oración, ¿verdad? Porque la situación mundial no es nada fácil, hay muchos guerras, enfrentamientos entre personas, hay muchas desigualdades, y en eso la Iglesia puede contribuir muchísimo, como ha contribuido de hecho con el pontificado del Papa Francisco, con estas visitas pastorales para fortalecer la fe de los católicos y de todo el mundo, ¿verdad? Porque apostó mucho por el diálogo. Yo creo que vivimos en un mundo donde es necesario seguir dialogando. Yo veo, por ejemplo, jóvenes, cierto que muchos viven en pantallas, pero hay una gran necesidad de interactuar, de encontrarse con el otro, y de un mundo que también es solidario, manos que ayudan a otras manos, y las dos lavan rostros de penurias, de pobrezas, y que es una característica nuestra en el Paraguay también. A pesar de nuestras dificultades, de la pobreza existente, siempre hay personas muy solidarias y de una fe inquebrantable. Ha sido una jornada intensa para el compañero Iván Páez. Ya son 5 minutos de la 1 de la mañana. 1 de la mañana. En Roma, así que es buen momento para descansar, Iván, descanso, porque sí, todavía tenemos mucho por informar en las próximas horas, señor. Sí, porque mañana muy temprano tenemos que estar en Plaza de San Pedro para estar atentos a todo lo que va a ocurrir en esta última congregación general, que ya está convocada para muy temprano a las 8 de la mañana, hora de Roma. Hora después, ustedes van a estar despertándose y nosotros ya vamos a tener el reporte listo para día a día,
para la lupa monumental, así que vamos a seguir de forma permanente en esta gran cobertura hasta que conozcamos al nuevo sucesor de Pedro aquí en el corazón de la Iglesia Católica en la ciudad de Vaticano. Hoy algo muy paraguayo del señor Iván Páez. ¿Qué pasó? Eran las 1:00 con un reporte que teníamos. Era pasado el mediodía ya de Roma. Y yo creo que fue un tallarín importante. Habrá sido algo así. Y hasta quemó la plancha. Sí. Iván Páez hizo explotar la plancha ahí en Roma. Pero bueno, lo bueno es que está bien y que la camisa está Sí, planchada. está planchadísima, sí, señor. Don Oscar Jaco, Angagatu a Quesema. Y eso no. Un informe auténticamente paraguayo es lo que estamos presentando para nuestros medios. Gracias, querido Iván. Buen descanso, ¿sí? Excelente trabajo. Buenas noches. ¿Cómo piensan estos cardenales, aquellos por lo menos, que suenan? Porque uno no quiere hacerlo, pero es que hay. Algunos dicen, ¿para qué se van a arriesgar a eso? Hay favoritos. Hay favoritos a ser electos como futuro papa. Y aquí un resumen de posturas ante, por ejemplo, temas muy, pero muy controvertidos para la Iglesia Católica.